Bien. Muchas gracias a esa vocecita. Recording in progress. Vamos a ver lo de hoy. Bien. Hoy ya arrancamos con sistema endocrino. La semana pasada que terminamos con insulinas y todo el piripipi ese, que no deja de ser una hormona la insulina, pero, acá básicamente de lo que vamos a hablar es de el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, tiroides y veremos cuál otras cosas. Ya que estamos con esto, dentro de todas las hormonas, ¿qué es lo que más se vende en la farmacia? T4. Lejos, lejos. Y por ahí algo también, sobre todo en la parte de ginecología. ¿Qué otra cosa? Anticonceptivos. Anticonceptivos. Todo el mundo, no sé por qué, los deja afuera. Como si los anticonceptivos no fueran hormonas, como si los anticonceptivos no fueran medicamentos. Siempre pobrecitos quedan ahí a último momento. También, Profe, sí, Marce. recién vimos ventas, ahora que dice eso, recién que vimos ventas, por ejemplo, hicieron como un ranking de laboratorios o de ventas por laboratorios, o incluso fármacos que se vendían por tipo de fármaco, y aparecían discriminados los anticonceptivos del resto de las hormonas, por ejemplo. Sí. O sea que es tal Pero, cual como dice. Pero aparte es algo muy común, muy común. Vos sabés que en una época yo trabajaba haciendo los controles periódicos para las ART y siempre tenía que llenar el cuestionario, ¿viste? El interrogatorio del examen, previo al examen clínico. Entonces era una cosa muy común que les preguntaba, ¿tomás algún medicamento? No. ¿Tomás aspirina? Sí. ¿Tomás anticonceptivos? Sí. Como no era que no tomaban medicamentos, pero recontra común. Uno piensa que porque que un medicamento se toma para curarse algo. Se los considera más que nada como que son los antibióticos únicamente. Sí, uno piensa que, o sea, la mayoría de la gente piensa que un medicamento es porque lo que voy a tomar porque tengo algo. ¿Y se acuerdan del año pasado cuando vimos el concepto y que hablábamos de lo que era un medicamento, que servía para curar, aliviar, prevenir, o diagnosticar algo? Bueno, esto es muy común. ¿Por qué hago hincapié con esto? Porque obviamente, ¿quiénes son los que están vendiendo los medicamentos? ¿O quiénes son los que van a vender después cuando empiezan a elaborar? Ustedes. Y yo sé que ustedes, los que ya trabajan en farmacia, van a decir, profe, eso es una utopía, no puedo estar diciéndole a cada una de las personas que vengan a comprar algo, advertirle que esto es un medicamento. O sea, es una cuestión de practicidad en el laburo, ¿no? Pero siempre está bueno dejarlo ver, de alguna manera. Si vienen con una receta, no, porque ya está, se supone que pasaron por el médico les hizo la prescripción y vinieron a la farmacia. Pero cualquier persona que venga a la farmacia a comprar algo sin receta, no está tan mal, siempre decir, sí, porque estos medicamentos, qué sé yo, cualquier cosa. Pero bueno, esta historieta de lo endocrino, primero y principal, si tuviéramos que hacer una definición de hormona, ¿cómo se les ocurriría definir a una hormona? Cualquiera.
Se quedó todo el mundo calladito. ¿Cómo dijo? ¿Cómo se les ocurriría definir hormona? Sustancias diseminadas por el cuerpo. Sí, Sustancia producida por una glándula o un órgano y que va por vía sanguínea. No sé si está bien. Jodida. Ah, está Marian, sí, es eso. Básicamente una hormona, Mensajero. exactamente, es una sustancia que produce una glándula. Ahí está Marian en el Urquiza. Sí, porque esos son los acentitos del Urquiza. Las hormonas son sustancias que las produce una glándula. Están producidas por una glándula. Pero vamos a ver que esas glándulas pueden ser endocrinas o exócrinas. Todas las glándulas endocrinas van a producir hormonas. Y la característica precisamente de endo, adentro, crina, crina es glándula, es que el producto de secreción de esa glándula va a ir a parar al torrente sanguíneo. Se va a distribuir por el torrente sanguíneo y va a actuar en un órgano alejado de donde está la glándula que produjo esa sustancia. Que se denomina órgano blanco. ¿Se acuerdan que el año pasado habíamos visto que era esta historieta del órgano blanco? Bien. En cambio, las glándulas exócrinas, exo, afuera, crina, glándula, también van a producir una sustancia, pero no van a ir a la sangre. No van a ir a la sangre. Van a ir a otro lugar y por lo general, lo cual no significa que sea así exactamente, van a actuar en el lugar esas sustancias o por ahí cerquita. Por ejemplo, las glándulas lagrimales van a producir lágrimas, que van a actuar acá, en el ojito, lubricando toda la zona. ¿Qué otra glándula se les ocurre? Ya les di un ejemplo. Exócrina, no endocrina. Sudoríparas. La transpiración. Sudoríparas. ¿Qué más? Salivales. Salivales. Muy bien. ¿Qué más? El páncreas. El páncreas. Me encantó el páncreas. El páncreas, aparte de producir insulina por su parte endocrina, insulina y glucagón, que son dos hormonas, también va a producir el famoso jugo pancreático. Eso lo vimos un poquito el año pasado en Anato. El famoso jugo pancreático. ¿Y a dónde va a parar el jugo pancreático? ¿En el intestino? Al intestino. Eso quiere decir, porque hablamos de las glándulas salivales, de las glándulas lagrimales, sudoríparas, todas van para afuera del cuerpo. Bueno, la saliva más o menos. A veces sí se va para afuera del cuerpo. Acá la porción exócrina del páncreas está dentro del cuerpo, se va allá dentro del cuerpo, pero no va a la sangre. Eso es lo que caracteriza a las glándulas endocrinas, que lo que produce va a la sangre. Exócrina, no. O sea, todas las glándulas son órganos especializados para fabricar algo. Ese algo va a ir o a la sangre o fuera de la sangre. Eso es la que me da la característica de que es endocrino o exócrino. Bien. Y justamente todo lo que sea endocrino
o no todo, pero gran parte, se maneja con esta historieta de los ejes. ¿Qué significa un eje? A ver si encuentro el dibujito acá. Acá está. Todo arranca en el hipotálamo. Acá los dibujitos lo muestra de un lado y lo muestra del otro lado según sea chico o chica. En los dos tenemos lo mismo. Tenemos los dos, chicos y chicas, tenemos el hipotálamo y la hipófisis. Yo creo que acá lo pusieron por una cuestión de espacio en el dibujito. Después viene la hipófisis. Y en esta parte, hipotálamo, hipófisis, se comparte todo. Y después va a haber una tercera instancia que ya va a depender de cada órgano en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el eje el hipotálamo, va a producir una sustancia que va a actuar sobre la hipófisis, activándola o frenándola. Y la hipófisis, a su vez, si fue activada, va a producir otra sustancia, y ahora esa sustancia de la hipófisis va a actuar en distintos órganos del sistema endocrino. Por ejemplo, tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales, testículos, ovarios, y obviamente van a ser cosas diferentes. Sobre las glándulas suprarrenales un poquito lo vimos el año pasado. ¿Se acuerdan de la inhibición del eje y toda esa historieta que ocurría con los antiinflamatorios? ¿Qué tipo de No voy a decir antiinflamatorios? cuál. ¿Qué produce el cuerpo, Marce? Corticoides. Los corticoides. ¿Se acuerdan que era un efecto? ¿Se acuerdan que era uno de los efectos adversos del tratamiento a largo plazo, que suprimía el eje? Y que al suprimir el eje había que, obviamente, abandonar el tratamiento en forma escalonada, que yo no lo podía dejar de un día para el otro porque podía provocar una insuficiencia suprarrenal. ¿Se acuerdan de eso? Díganme que sí, porque se van a ir a buscar los apuntes del año pasado. Sí, profe. Bueno, igual van a buscar Sí, los sí. apuntes del año pasado. Pero bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. El hipotálamo le manda la orden a la hipófisis le manda la orden al órgano. Y cuando el órgano haya producido una cantidad suficiente de esa hormona, que es la que va a actuar después en otro lugar diferente, le va a mandar la orden a la hipófisis o al hipotálamo para que frene la producción de esa hormona. ¿Se acuerdan que eso era un mecanismo de retroalimentación negativa? Que el aumento de una cosa mandaba la orden para que disminuya la producción de el que mandó la orden. ¿Se acuerdan que lo habíamos comparado con, a ver si hay algún dibujo un poco más, que lo habíamos comparado con una fábrica, que teníamos al dueño de la fábrica, al gerente y a los operarios? Bueno, ¿se acuerdan un poquito de esa vueltita? Va a ser sería más fácil. Pero bueno, acá, ¿ven el dibujito este? ¿Lo ven? ¿Lo llegan a ver? Sí. Bien. Sí, profe. Fíjense que acá está el hipotálamo, el dibujito del hipotálamo, acá está a la izquierda, que está el cerebrito ahí,
encerrado en un circulito verde, es como que marca un poco la zona donde está toda esta historieta, ¿no? Entre el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo, como les decía antes, les va a mandar la orden a la hipófisis. Pero vamos a ver que la hipófisis en realidad tiene dos partes. Lo que se llama adenohipófisis o hipófisis anterior y la neurohipófisis. Cada una de estas partes de la hipófisis va a producir a su vez distintas hormonas que van a actuar en lugares diferentes. Vamos a arrancar con la neurohipófisis, que es la más simple, porque produce nada más que dos cosas tranquilitas, y la vamos a dejar ahí de lado hasta un poquito más adelante. La neurohipófisis produce dos cosas. Una hormona que se llama antidiurética y otra sustancia que se denomina oxitocina. La oxitocina, la función que va a cumplir va a ser en el parto y en la lactancia. En el parto va a provocar la contracción del músculo uterino para que nazca el bebé. Lo cual no quiere decir que únicamente se produzca oxitocina en la mujer. Y tampoco quiere decir que se produzca oxitocina únicamente si la mujer está embarazada y a punto de parir. Hay una producción permanente que se va a ocupar de algunas otras cosas, pero bueno, después cuando veamos específicamente la parte de oxitotóxicos, vamos a volver a esto. Y la otra hormona que produce, que es la antidiurética, se produce cuando, cuando la osmolaridad, y acá nos metemos con una palabra compleja, del plasma, o sea, de la sangre, está muy elevada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la sangre está salada, tiene demasiada sal. Entonces es como que se produce en mayor cantidad de esta hormona para impedir que se vaya, ¿qué? A ver si el nombre me lo dice, el nombre de la hormona me lo dice. Exactamente. Exactamente. Para que no se elimine el líquido del cuerpo. Pero bueno, eso no se preocupen demasiado. Vamos con los otros que están muy relacionados con por ahí las cosas que vamos a vender un poquito más en la farmacia. La adenohipófisis va a producir ACTH, TSH, GH, FSH, LTH. Todas siglas. Todas siglas. Ahora vamos a ver una por una. ACTH era adenocorticotrofina, u hormona adenocorticotrofina. Que esta es sí la que vimos el año pasado, que era la que estimulaba a la suprarrenal para la producción de cortisol, cortisona, que eran los corticoides endógenos. TSH, hormona estimulante de la tiroides. ¿Qué hará? El nombre me lo está diciendo. Hormona estimulante de la tiroides. Precisamente me estimula a la tiroides
para que produzca las hormonas tiroideas y a su vez, ¿dónde actuarán las hormonas tiroideas? ¿Alguien sabe dónde actúan? ¿En el metabolismo? Pues sí, en el metabolismo. Actúan en todo el cuerpo. Hoy estoy re escénica con las manos y todo, pero bueno. A su vez, entonces viene la hormona de la hipófisis que se llama hormona estimulante de la tiroides, y la tiroides a su vez va a producir hormona tiroidea. Después vamos a ver cómo es la diferencia entre una y la otra, pero por ahora vamos más con estas. GH. Esta GH es la hormona del crecimiento. Fíjense que hay un huesito ahí dibujado. ¿Dónde se les ocurre que va a actuar la hormona del crecimiento? En los huesos. ¿A vos te crecieron únicamente los huesos? ¿Ningún órgano te creció? Todo el cuerpo. Algunos ni siquiera actuó. Bien. La hormona del crecimiento precisamente provoca eso, crecimiento. Crecimiento. ¿Y hasta qué edad se les ocurre que puede llegar a actuar la hormona del crecimiento? En la adolescencia. Claro, exactamente. Si ustedes se acuerdan de cuando eran adolescentes, a ustedes les va a resultar más fácil que a mí, yo ya ni me acuerdo. O si tienen a alguien cerca, saben que tanto los niños como las niñas, un día venían varos y al día siguiente no le entran los zapatos, los pantalones le quedan cortos. Y llegó un momento que dejaron de crecer. Por lo general es obviamente en la adolescencia. En las mujeres, por lo general el crecimiento termina más o menos a los 13, 14 años, cuando arranca la menarca. En los varones es tarda un poquito más, hasta los 18, 19, por ahí pueden llegar a seguir creciendo en altura. Bien, obviamente la hormona del crecimiento no es que solamente actúa, ahí hay un dibujito de un hueso, pero la realidad es que también actúa en todos lados. O sea, el órgano blanco de la hormona del crecimiento es todo nuestro cuerpo. Porque, sí, lo que más se nota obviamente es en los huesos porque nos dan altura. Pero los órganos hasta un cierto momento también crecen. No es lo mismo el hígado de un chiquito de 5 años que el hígado de una persona de 20 años. Bien. Y esto está bastante relacionado también con la patología. Porque si hay un déficit de hormona del crecimiento, cuando todavía la persona debería estar creciendo, ¿qué se les ocurre que puede pasar? ¿Cómo va a ser esa persona? Chiquita. Chiquita. Bajita. Peticita, chiquitita, como que no creció. Pequeñita. Enana. Ahora, enana, exactamente. ¿Qué pasa si hay un déficit de hormona de crecimiento cuando ya el crecimiento se completó? ¿Va a pasar algo visualmente? No, se detiene el crecimiento ahí de la persona y listo, no se ve. Pero ya terminaste. ¿Vos cuánto hace que terminaste de crecer, Gladys?
Más o menos como yo. Ahí. Claro. Si vos tuvieras un déficit. Ay, profe. Si vos tuvieras hoy tuvieras un déficit de hormona de crecimiento, ni te enterás. Exacto. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el exceso? Si hay un exceso de hormona de crecimiento, antes de que termine el crecimiento, ¿cómo sería esa persona? Mucho más alta. Grande. No No para de sé, crecer. porque después no deja. Deforme. No para de Aparte que sería crecer. deforme. No para sí. de crecer. Grande va a ser. Lo contrario del déficit, sería Pero- gigantismo. Ahora, ¿qué ocurre si hay un exceso de hormona de crecimiento cuando ya se terminó el crecimiento? Pasa el gigantismo, es el... No. No, para mí creo que no deja, queda ahí nomás. Tampoco. No. Así de mal ¿Seguro? estoy hoy. No. En ¿Una la deformidad, realidad, profe? es que sí. ¿Cómo? Perdón, Estefi. ¿Una deformidad? No. Exactamente. Lo que se denomina acromegalia. Profe, ¿puede ser eso también que a veces afecte a cuando los órganos crecen más de lo que debería el cuerpo? ¿O eso ya es otra enfermedad? Y habría que ver por qué. Cuando un órgano crece, en realidad habría que ver el por qué. Cuando hay un exceso de hormona de crecimiento después de la adolescencia, después de que se cerró el crecimiento, por decirlo de alguna manera, ocurre la acromegalia. ¿Por qué se llama acromegalia? Megalia es crecimiento exagerado. Acro significa las partes frías del cuerpo. ¿Cuáles son las partes frías del cuerpo? Las extremidades. Las extremidades. ¿Qué más? Manos, cabeza, la cabeza. Miembros superiores e inferiores. Exactamente. Miembros inferiores, miembros superiores, sobre todo las manos, la boca, la nariz. Profe. Sí. Marian. Yo tengo una anécdota. Ahí sí está Marcelo, que es un guacho, porque yo se lo conté. Yo tuve una cita con un enano. Va con alguien la mitad de mi altura. Y nada. Sabe que en algún momento lo voy a contar, por eso. Me atajé y nada. No sé, tenía como 30 años el pibe, pero me iba por el hombro. Pero bueno, eso hay que ver, porque hay distintos tipos de enanismo. No necesariamente tiene que ser un déficit de hormona de crecimiento. No, este era un nene de jardín. Me sentía una mamá. Pero bueno, cuando ya se terminó el crecimiento, cuando ya se cerraron lo que se denominan los núcleos de osificación, así se llaman los pedacitos que están en el hueso que permiten que podamos crecer, en un momento se cierran y ahí es donde dejamos de crecer en altura. Cuando ocurre, que por lo general es un pequeño tumorcito que está acá en la adenohipófisis y que aumenta así muchísimo la producción de hormona de crecimiento, ocurre esto de la acromegalia. Si me dan un segundo, quiero ver si puedo encontrar alguna imagen. Lo habíamos visto esto en otra clase. Habían ya nombrado usted.
¿Ah, ya lo vimos? Ah, listo, entonces no busco nada. Sí, Ahora habíamos vemos. buscado figuras no me sale la palabra, pero habíamos visto en qué consistía la... Genial. Esperen que no sé qué toqué ahora. Ay, Dios. Esperen, Denme 2 segunditos, porfis. Acá está. Bien, pero bueno, básicamente es eso. Cuando hay un aumento de la producción de hormona tiroidea, de hormona del crecimiento, después que se cerró los centros de crecimiento. Pero bueno, eso tampoco es algo que van a ver mucho en la farmacia. Sí lo van a ver por la calle. Sí lo van a ver por la calle. Goyeneche tenía acromegalia. Si buscan alguna foto de Goyeneche, van a ver que tenía la cara, los labios gruesos y un montón de la nariz grande. Lo cual no quiere decir que todos los narigones tengan acromegalia. Bien. Otra de las hormonas que produce la adenohipófisis es la FSH. Y esta va a actuar sobre los testículos o sobre el ovario. Obviamente, dependiendo si actúa sobre el ovario o sobre el testículo, va a tener funciones y va a hacer cosas diferentes. En el ovario, obviamente, va a producir que se despierte, por decirlo de alguna manera, un óvulo y empiece a madurar. Y en el varón, obviamente, va a estimular la producción de espermatozoides. Y por último, tenemos... Acá pone LTH y está mal escrito, pero bueno. Porque acá les pone hormona estimulante de las mamas, prolactina. Esto no viene de acá, viene también de la neurohipófisis, pero bueno, dejémoslo de lado. Bien, miren, acá hay 2 nuevos cuadritos: hipotálamo, hipófisis anterior, ovario, y a su vez el ovario también va a producir otras hormonas que son los estrógenos y la progesterona. Y estos van a actuar sobre el útero. Hipotálamo, hipófisis, testículos, y van a producir testosterona. Y acá arranca la parte más compleja, que son las hormonas sexuales. Tanto los estrógenos, como la progesterona, como la testosterona. Primero y principal, hay que tener muy en cuenta que es lo mismo, son las mismas hormonas en el hombre que en el varón, en el hombre que en la mujer, en el hombre que en el varón. Mi pregunta fue divina. No, obvio que no. No, exactamente. ¿Cuál es la hormona femenina y cuál es la hormona masculina? Estrógeno, testosterona. Estrógeno y testosterona. Visualmente, los hombres y las mujeres, ¿nos vemos igual? No. 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 ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Cómo nos damos cuenta a simple vista que un hombre es hombre y que una mujer es mujer? Por los rasgos físicos. Bien, ¿qué rasgos físicos? Por ejemplo, las mamas, el vello en el rostro, todas esas cosas. El huesito en la garganta.
el tono de la voz, la fuerza muscular. Creo que a los pichichos, a los perritos y a los gatitos, ¿usted cómo se dan cuenta de que es hembra o macho? Porque un un gato gato tiene el aparato reproductor. Lo tienen a la vista, algunos. Yo nunca pude reconocer cuándo es macho y cuándo es hembra si no estoy así. A ver, levanta la patita. Pero tengo una amiga que es veterinaria y está acostumbrada a tener unos cuantos gatos, y dice, ¿no te das cuenta que esa es gata y aquel es gato? ¿Y cómo me di cuenta? ¿No ves que la cara tiene cara de gata y este otro tiene cara de gato? Y los El colores pelaje también. Dicen que si tiene más de 2 colores es hembra y sí. Exacto. Las Eh. hembras son de 3 colores y los machos pueden ser hasta de 2 nada más. Bien. O sea, obviamente cada especie va a tener una diferenciación así a simple vista, más allá de los genitales, que van a estar marcadas por los estrógenos o por la testosterona. Entonces, una de las funciones específicas que tienen las hormonas sexuales precisamente es marcar los caracteres secundarios de género. La mujer tiene una diferente distribución de la grasa corporal que el hombre. Vieron que la grasa corporal en la mujer, por lo general, se acumula en la zona de la cintura y de la cola y los costaditos de las piernas. Eso está relacionado con el amamantamiento, porque obviamente durante el periodo de amamantamiento la mujer necesita una mayor energía, está produciendo leche, está dando la teta, necesita mayor cantidad de energía. De hecho, muchas de ustedes que son mamás, seguramente en el momento del amamantamiento adelgazaron un montón. ¿Por qué? Porque se consumieron toda esa grasa que estaba ahí de reserva. Otra de las características, obviamente, es la aparición o no de vello en la cara. De hecho, hay algunas medicaciones o algunas patologías, algunos problemas en los cuales la mujer tiene que tomar testosterona, que es la hormona masculina, o no se metaboliza o se metaboliza mal los estrógenos y terminan produciendo testosterona, porque ¿sabían que la testosterona viene de los estrógenos? Después dicen que las mujeres nacemos de la costilla del hombre. Al revés. No, mentira. Que provoca lo que se denomina hirsutismo, aparición de vello grueso en la cara, donde no tendría que estar. Otra característica, por supuesto, es la distribución del vello en el cuerpo, y también la distribución del vello pubiano. La mujer no tiene vello, no tiene pelo en el pecho, algunos varones tampoco, pero eso ya es una cuestión hereditaria. No significa que sea menos varón por no tener pelo en el pecho, algunos varones son lampiños, pero la mujer no tiene. La distribución del vello pubiano es en triángulo en la mujer y en rombo en el varón. Y lo más característico, ¿qué es? El sistema Las mamas. reproductor. Las Bueno, mamas. eso ya es El vello de la cara. Eso ya, del vello de la cara ya hablamos. La voz. La voz. La voz, exactamente.
La voz en los varones suele ser más grave. Hay algunas mujeres que tienen voz muy finita. Aparte. Sobre todo cuando se enojan. Sí. No sé por qué lo dirás, no me meto por las dudas. Y bueno, porque si no vamos a terminar cobrando todas. A mí me está pegando, qué guacho. Pero bueno, básicamente es porque precisamente también la testosterona actúa sobre la laringe y hace que ésta sea más ancha. Por eso aparece y es más notoria la famosa nuez de Adán. ¿Vieron que los chicos de golpe y porrazo, cuando son chiquitos los nenitos, bien, hola mamá, necesito y digo, che, mamá, ¿me traes un café? Eso ocurre, no les digo que de golpe, pero precisamente ocurre por precisamente la laringe, que donde están ahí las cuerdas vocales, se ensancha. Bien. A mí que no me escuchen porque más de una vez sin verme la cara han pensado que era varón, pero bueno, eso es por otro motivo. ¿Por qué se les ocurre que en una mujer se puede poner gruesa la voz? Fumar, por fumar. ¿Por qué se les ocurre que puede ocurrir? Por fumar. Las cuerdas vocales. Afecta las Las cuerdas vocales se engrosan. Precisamente el humo del cigarrillo, que es bastante irritante, cuando pasa por las cuerdas vocales, lo irrita las cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales, como cualquier parte de nuestro cuerpo que se siente agredida, reacciona. Pero también le ocurre a las personas que hablan mucho, a las personas que cantan, pero ahí ya en vez de tener la voz más gruesa, suelen tener problemas de disfonía. Pero bueno, acá ya nos fuimos para otro lado. Esto ya no tiene nada que ver con las hormonas, pero son cosas que son como que también son bastante interesantes. Bien, quiero ver si puedo compartir. Sí, puedo, vamos nomás. Esperen que... Escuchen esto, por favor, les pido. Ciclo sexual femenino. ¿Alguien tiene idea de cuándo arranca el ciclo sexual femenino? El primer día de menstruación. Muy bien. ¿Cuándo termina? Cuando arranca el próximo ciclo. Muy bien. Sabri, eso ya lo sabía vos porque lo vimos el año pasado. Estoy haciendo trampa. ¿Cuántos días dura? Entre 28 y 35 días. Muy bien, entre 28 y 35 días. Si dura todos los meses lo mismo, ¿es regular o irregular? Regular. Regular. Un mes dura 20 días, el otro mes dura 18, el otro mes dura 35. Irregular. Eso es irregular. Irregular. Bien, perfecto. En teoría no, está comprobado que justo a la mitad del ciclo ocurre la ovulación. ¿Yo cómo sé cuándo es la ovulación? ¿Cómo podría saberlo? ¿Cómo podría intuir el día de la ovulación?
Contando desde el primer día de menstruación, 14 días, día 14. Y si dura Y 20 es regular. exactamente. Es regular. Exactamente. Irregular a la suerte. A la suerte. Primero y principal, tengo que saber si son ciclos regulares o si no lo son. Para poder decir que un ciclo es regular, tiene que durar siempre lo mismo. Y precisamente para poder predecir cuál es el momento de la ovulación, sí o sí tiene que ser ese ciclo regular. Si no, no puedo predecir nada. Bien. Ahora, vamos a suponer que tengo un ciclo de 28 días, que es el más común, el más frecuente. La ovulación ocurriría, obviamente, el día 14. Si yo tengo un ciclo de 35, ¿qué día se ovularía? Más o menos día 16 o 17. 35 dividido 2 me da 17,5. O sea que en el día número 17,5, ¿qué ocurre? ¿La mujer es fértil exclusivamente el día de la ovulación? No, una semana más o menos. Una semana. Pues se acuerdan, porque yo ya sabía que esto lo habíamos visto el año pasado en anatomía. Los estaba poniendo a prueba y me han dado una hermosa sorpresa de que se acuerdan. Porque es un tema que es bastante difícil de entender, no sé por qué es tan difícil de entender, pero bueno. Exactamente. En realidad hay un periodo en el cual la mujer es fértil. Por lo general, 3 días antes y 3 días después de la ovulación. ¿Se acuerdan por qué era eso? ¿De qué dependía? De la vida de cada gameta. Exactamente. De la vida, Marcelo dijo en forma muy técnica, de cuánto vive dentro del cuerpo de la mujer un espermatozoide y de cuánto vive un óvulo antes de ser expulsado. Entonces, ese periodo fértil está precisamente dirigido o producido por la vida, por cuánto vive cada una de estas células germinales o gametas, como le dijo Marx. Son todos sinónimos, lo pueden encontrar de una manera o de otra. Bien, perfecto. Acá les habla un poquitito más de cada uno. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto también el año pasado, que la primera mitad dependía de los estrógenos y la segunda mitad, ¿de qué dependía? La segunda mitad del ciclo, ¿de qué hormona dependía? ¿Se acuerdan? ¿O no? FSH. No. La progesterona. Ay, me gustó más. ¿Se acuerdan que la primera mitad del ciclo, igual de todas maneras el lunes que viene, ahora lo estamos viendo todo muy general, pero la semana que viene vamos a volver a ver de forma bien detallada todo el ciclo sexual femenino y qué hormona interviene en cada parte. ¿Por qué? Porque después obviamente vamos a ver anticonceptivos y hay que tener muy en claro en qué parte actúan los estrógenos, en qué parte actúa la progesterona, por qué, de dónde sale, en qué momento hay que empezar a tomarlo, qué pasa con si me olvidé de tomarlo, si
me olvidé de tomarlo un día, si me olvidé de tomarlo 2 días, si me olvidé de tomarlo en la primera mitad o en la segunda mitad. Eso lo vamos a ver la semana que viene y por eso nos vamos a meter así como de cabeza de nuevo con el ciclo sexual femenino. Quien le quiera pegar un repasito, bienvenido. Bien. Los estrógenos naturales, que obviamente son los que produce el ovario, son el estradiol, el estriol, estrona. Estos 3 son naturales, los produce nuestro cuerpo. Y los sintéticos, hasta difíciles de pronunciar son, pero son los que vienen en las cajitas. Etinil, estradiol, dietil, bestrol, mestranol, hexanol, por suerte, el etinil, este es uno de lo mismo que el dietinil, bestrol, son los 2 más viejos, por lo general ya no se usan más en la composición de los anticonceptivos, porque traían más problemas que soluciones. Bien. Acá les habla un poco de la farmacocinética, que se absorben bien por cualquier vía. Esto la verdad que es medio al cohete, porque la verdad que a mí me interesa más que, o sea, que si se absorben, si no se absorben, eso, toda esa data, tenerla en la cabeza me parece que es al cohete. Igual siempre está en todos los prospectos. Pero sí las acciones farmacológicas. ¿Por qué las acciones farmacológicas? ¿Por qué se les ocurre? A nadie se le ocurre por qué. Interacciones, por las interacciones. Hay un montón. Exactamente. Básicamente por esas cosas. Y los chicos que ya trabajan en farmacia ya saben que hay muchas mujeres que van directamente y dicen, dame tal anticonceptivo. Y no sabemos si realmente fue o no fue previamente a la consulta con el ginecólogo, para saber si puede o no puede tomar ese medicamento. Si está tomando otro medicamento, que puede haber una interacción. Si esa interacción me disminuye la efectividad de los anticonceptivos, que lo más probable es que no sirven para nada, hubo una interacción en el medio y ahora estamos cambiando pañales. No, lo tomaste mal, lo tomaste junto con otro medicamento que no sabía que no podías tomar. Tengo una amiga que la hija se llama amoxicilina. La toma, o si la tomó y se descompuso. Exactamente. Exactamente. Básicamente, a lo práctico. Uno va a ir siempre a lo práctico. Después la farmacocinética, si se absorbe bien, si no se absorbe bien, el natural, o sea, el que se metaboliza rápido, toda esa historieta, por lo general lo que yo voy a vender en la farmacia, porque ya está estudiada la farmacocinética, ya, o sea, si se preparó de esa manera es porque es así, y listo. Bien. Acá les habla de la acción farmacológica de los estrógenos sobre el útero, que aumenta el tamaño, en la vagina, que provoca una hipertrofia y hiperplasia de la mucosa vaginal, en las glándulas mamarias también estimulan el crecimiento de los conductos mamarios, efectos metabólicos, y acá nos van a interesar siempre a todas, porque por lo general los estrógenos suelen tener acción anabólica, o sea que forma, y que es lo que provoca la retención de líquido, que es muy característico de
del segundo periodo, o sea, de la segunda mitad del ciclo. Y reducen también, esto también es importante, reducen la tolerancia a la glucosa. Si los anticonceptivos reducen la tolerancia a la glucosa, ¿en qué tipo de paciente sería preferible que no? ¿En los diabéticos? ¿En los o en las? En las. En los varones no pasa nada, no van a tomar estrógenos, así que, bueno, no sabemos, ojo que hay algunos que sí, que no quieren ser nenes, quieren ser nenas y toman estrógenos. Bien. ¿Cuáles son los usos terapéuticos de los estrógenos? En la insuficiencia ovárica. Obviamente la insuficiencia ovárica cuando la nena todavía no se terminó de desarrollar. ¿Por qué? Obviamente para precisamente desarrollar los caracteres secundarios femeninos, que era obviamente el crecimiento de las mamas, la distribución del vello corporal, el tamaño de la glotis que terminaba afectando o no el tono de la voz. Vendría a ser como una especie de tratamiento de reemplazo. Si el ovario no funciona, le doy estrógenos por boca, para que sí se desarrollen los caracteres sexuales secundarios. En el síndrome menopáusico, ¿por qué se les ocurre que se daría en el síndrome menopáusico? ¿Y para qué? Esto ya lo vimos en el primer práctico. Aparte, ¿no está relacionado con un tema que vimos hace poquito? Sí, está muy relacionado. ¿Para evitar qué cosa? La osteoporosis. Exactamente. Si recordamos esa parte, sabíamos que los estrógenos eran fijadores del calcio, que en el síndrome menopáusico, cuando desaparecían los estrógenos, faltaba ese fijador del calcio. Pero también vimos que traía consecuencias medio embromadas. Pero bueno. También la vaginitis seninatrófica, el tejido de la vagina que se pone atrófico, también precisamente por el déficit de estrógenos. Dismenorrea. La dismenorrea no es otra cosa que la menstruación dolorosa. Por lo general se utilizan AINES para controlar el dolor, pero sí, no alcanzan los AINES, no alcanzan, se utilizan los estrógenos. Profe, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, sí. Disculpe, tengo una pregunta. Dale. En la menopausia no, en la menopausia no deja de haber estrógenos, no entendí eso. Claro, en la menopausia desaparecen los estrógenos. Después, la semana que viene, cuando veamos bien el ciclo sexual femenino, vamos a ver de dónde salen los estrógenos, y entonces ahí se va a entender perfecto por qué no es cuando... Por eso sería, digamos, normal que a las menopausias les den suplementos de calcio y eso. Claro, exactamente. Ah, ok. Bien. Bien. Como les decía, la dismenorrea, que es la menstruación muy dolorosa, cuando no responde a los AINES, se utilizan los estrógenos. En la supresión de la lactancia, también se utilizan los estrógenos. En el cáncer de mama, hay un tipo de cáncer de mama que tiene
tiene receptores para estrógenos, y en este caso los estrógenos es como que actúan como frenándolo. Pero por ahí. Y obviamente como con los anticonceptivos, y en el cáncer de próstata también, cuando hay metástasis. Hay un tipo, o sea, el cáncer de próstata, por más que, digo, que tienen que ver los estrógenos con los varones, y era como yo les decía antes, la testosterona deriva del estrógeno. Toda sustancia, como, o sea, en el cuerpo, en nuestro cuerpo, todas las cosas que se producen, siempre se van a producir por reacciones químicas, por metabolismo. Y precisamente una sustancia se transforma en otra, esa sustancia se transforma en otra, y así sucesivamente. Es una cadena de sucesos. Con el tema de la producción de algunos tipos de un tipo de cáncer de próstata, también se utiliza los estrógenos como para curar o intentar. Bien. Y después tenemos los antiestrógenos, el tamoxifeno y el clomifeno. Y acá ocurre lo contrario. Si bien en algunos tipos de cáncer de mama, por lo general, lo que hacía el estrógeno era frenarlo, en otro tipo de cáncer de mama, el estrógeno lo que hace es que crezca más. Entonces, obviamente, si yo uso un fármaco que impide que el estrógeno haga el efecto, trato de que deje de crecer. El clomifeno, el tamoxifeno, son los dos fármacos que se utilizan más o menos, el tamoxifeno. El clomifeno se utiliza para aumentar... Sí, Marce, perdón. Perdón, es un inductor de la ovulación. Exactamente, exactamente. El clomifeno es un inductor de la ovulación. Hace que la mujer ovule. Se usa mucho en los tratamientos de fertilización in vitro, donde se extraen los óvulos, pero como la mujer por lo general ovula un solo óvulo, o madura un solo óvulo en cada ciclo, para hacer los tratamientos de fertilización in vitro se necesitan un par de óvulos más. Se utiliza el clomifeno para que maduren un par de óvulos más, se extraen y después se fertilizan. También suelen utilizarse así solito, pero ¿qué riesgo se les ocurre que puede ocurrir? ¿Cuál es el problema que puede ocurrir si se utiliza vía oral para que estimular la ovulación? En el caso no, en el caso de que haya un embarazo. Y que quizás no sea viable. No, sí. Lo mandan, ¿no? No, puede ser viable tranquilamente, pero aparece un riesgo grande de embarazos múltiples. Porque en vez de madurar un solo óvulo, maduraron varios. Y puede ocurrir el riesgo de embarazos múltiples, que una cosa es un embarazo múltiple de 2 y otra cosa un embarazo múltiple de 4, 5 y hasta 6. Pero bueno. Bueno, se nos terminó la hora. La semana que viene nos vamos a centrar exclusivamente en la parte de, vamos a volver a repasar ciclo sexual femenino y nos vamos a meter de lleno en anticonceptivos. Bien, cualquier duda que surja, ya sabemos que tenemos el grupo de consulta.
A ustedes se los puedo decir tranquilo porque nunca mandan nada, excepto Lucía, pero bueno. Bien. Ay, me están de... ¿Alguna duda antes que nos vayamos? No, profe. Fue bastante... o sea, a mí lo que me interesa es que ustedes recuerden dos cosas. Una, sistema endocrino, hormonas que van por sangre, que actúan a distancia y que por lo general hay un eje de retroalimentación. ¿De qué tipo? Negativa, dice Marcelo. Me pone el pulgar para abajo. Eso. Nos vemos el miércoles. Besos. Chao, profe. Chao, profe. Hasta el miércoles.